Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a través de TV UNAD Virtual a nivel nacional. Hoy tengo el gusto de presentarles a Sara Álvarez Minota, estudiante del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Yo creo que conozcamos de primera mano nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y los que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube a través de TV UNAD Virtual, quién es la estudiante de Psicología Sara Álvarez Minota. Bueno, yo soy una administradora arrepentida. Estudié Administración Comercial y de Mercados. Luego me especialicé en Investigación de Mercados y pues es en lo que he trabajado siempre. El enfoque social siempre ha estado en mi vida. Mi mamá es una lideresa social de toda la vida. Yo me crié en ese contexto, viendo a mi mamá moviéndose en los territorios, luchando y trabajando por el bienestar de las personas, y eso siempre me movió mucho, ¿cierto? Yo creo que me quité la oportunidad inmediata de hacer eso que me gustaba por todos esos sesgos que hay de las profesiones y lo que es rentable o no es rentable, y terminé estudiando algo que para mí era cómodo en el momento y que me imaginé que iba a ser lo correcto, ¿cierto? Pero uno lo alcanza, ¿cierto? Su vocación lo alcanza en algún momento. Y eso fue lo que me pasó a mí. Hace más o menos 7 años empecé a trabajar como voluntaria con mujeres víctimas de violencias basadas en género. De hecho, fue muy particular porque empezó todo por un proyecto, por un negocio que tuve, en donde a través del proceso de ventas yo empecé a identificar mujeres que tenían necesidades muy específicas y que intentaban mitigar muchos inconvenientes que tenían con los productos que yo vendía, pero que realmente sus problemas estaban relacionados con las violencias que vivían solo por el hecho de ser mujeres, ¿cierto? Entonces yo terminé siendo como consejera de mis clientas de manera muy irresponsable, ¿cierto? Y muy negligente, porque terminé escuchándolas y dándoles consejos como si yo fuera psicóloga, cuando pues no tenía las herramientas académicas para hacerlo, pero yo sentía que en cierto modo estaba ayudando. Todo empezó así, y con ese mismo emprendimiento yo empecé a hacer talleres, ¿cierto? A hacer contenido y a hacer talleres, que en ese momento yo dije, bueno, con esto puedo aportar un poquito a estas necesidades que tienen estas mujeres, a ese sufrimiento que detecto, porque al final es eso, es la expresión de su sufrimiento, de su tristeza y demás, lo que a mí me impactaba. Empecé a hacer talleres de manera empírica, yo no sabía qué estaba haciendo. Y en 2022 entendí que era muy importante tener el conocimiento académico para hacerlo de manera adecuada. Correcto. Yo tenía mis límites, obviamente, ¿cierto? Yo decía, bueno, ya no voy a dar más consejos, voy a empezar a buscar a dónde remitirlas. Y de hecho todavía lo hago, tengo como algunos psicólogos que sé que tienen la capacidad de atender mujeres víctimas de violencia, y lo que hago es decirles, yo todavía no soy psicóloga, esta persona te puede atender, ¿cierto? Llego hasta aquí, éticamente llego hasta aquí, allá puedes seguir. Entonces empecé a hacer eso, pero yo dije, pues yo quiero hacer ese proceso completico, yo quiero tener la capacidad y el conocimiento para acompañarlas todo el tiempo, ya no quiero remitirlas a ningún lado. Y fue en el momento en el que empecé a estudiar psicología. En mayo de 2022 empecé en mi primer semestre. Desde que empecé a estudiar en la UNAD, pues obviamente mi percepción de las violencias ha cambiado. Antes lo veía, lo veía muy desde las gradas, ¿cierto? A pesar de que me empecé a capacitar de otras maneras. Hice un diplomado en género en la Secretaría de la Mujer de Medellín, que fue como mi fuerza. Ahí cuando entendí que necesitaba aprender mucho más para hacerlo bien. Claro.
Hice algunos cursos también de prevención de violencias y me fui haciendo como diplomados hasta que tomé la decisión de empezar a estudiar psicología. A lo que iba era que después de que entendí que necesitaba ese conocimiento y empecé a estudiar psicología, empecé a ver más y más y más necesidades no cubiertas en las mujeres. Y entendí que los psicólogos, la mayoría, no están capacitados para atender mujeres víctimas de violencias basadas en género, ¿cierto? Sí. De hecho, hace poco hice un curso de análisis de datos con enfoque de género y lo primero que nos decían en el curso era ese, ni siquiera para investigación hay un buen enfoque de género, o sea, ni siquiera las personas que hacen investigación en temas de género todavía tienen el conocimiento y el enfoque suficiente para realmente hacer investigaciones que sean procedentes, ¿cierto? Sí. Entonces, por ahí voy, ya sé cuál es el camino. Bueno, Vamos ya sé, Sara, qué quiere ser. Muy bien, vamos en una línea de tiempo y yo quiero partir de ese punto donde tu mamá es lideresa. Ajá. ¿Sí? Cuando alguien, no hablemos solo en Colombia ni en Latinoamérica, sino cuando alguien se atreve a ser líder, ¿sí? Independiente de qué tipo de liderazgo representa, político, activista, religioso, social, comunitario, en una institución pública, una institución privada, etc., tiene sus A y B, sus contradictores, los que le avalan, los que le creen, los que la siguen, los que no le creen, los que no le avalan, los que no le siguen, los que no van con lo que ese tipo de líder o lideresa tiene en su proyecto. Sí. Sí nos pasó. Cuando tú mirabas a tu mamá y la mirabas en sus día a día, cuando quizá en su casa pensaba, voy a hacer esto, me reúno aquí, hago allá, una cosa a la otra, y regresaba. Y tal vez la diste en algunas veces quebrada, derrotada, tal vez decías, no, mi mamá llegó, duro, me tocó verla en muchas ocasiones, ¿pasó así? Hubo una ocasión en la que recibimos amenazas. Muchas amenazas. Y mi mamá con mucha valentía al inicio, pues en ese momento nosotros somos 3 hermanos. Sí. Estábamos mi hermana y yo ya existiendo por fuera del vientre de mi madre, pero mi hermano todavía estaba en su vientre y aún así ella pues como que persistió por un tiempo hasta que una de las llamadas fue es que sus hijas, la mayor estudia allí, la menor estudia allí, claro. Y ya la amenaza no estaba dirigida a ella, sino a sus hijos. Entonces, en ese fue el momento en el que ella dijo, ya no más. Hasta ahí. ¿Cierto? Porque una cosa es arriesgarme yo y otra cosa es no tener la responsabilidad de proteger a mis hijos. Entonces, ella paró. Y de hecho, tuvo que parar por muchos años. En ese momento otra vez se está moviendo un montón el territorio. Y sí, yo pienso que viene de ahí, o sea, de verla hacer esos procesos desde el corazón sin ninguna retribución económica, ¿cierto? Que de ahí salí, de ahí salí yo, porque ella lo hace con mucho amor y yo también siento que lo hago con mucho amor. A veces surgen esos conceptos de ¿para qué hace eso? ¿Para qué denuncia? ¿Para qué hace ruido? Una sola galleta no hace verano, pues ¿usted qué pretende con eso? ¿Qué gana? ¿Qué busca con eso? ¿Qué beneficio le trae? O sea, son una cantidad de palabras y de frases que surgen a partir de uno ser líder o una lideresa. Yo pasé por ahí, por esa sensación, en especial cuando empecé a hacer contenido en temas de género, ¿cierto? Era muy frustrante ver cómo en un video donde yo hablaba desde lo académico sobre temas de prevención, donde hablaba, donde le enseñaba a las mujeres a cuidarse, pues no tenía visualizaciones, y si de alguna manera se hacía viral o tenía algún impacto, la mayoría de los comentarios que lo hacían viral eran negativos, ¿cierto? Eran personas incógnitas porque ninguno da la cara con cuentas falsas diciendo cosas horribles sobre lo que yo estaba diciendo o sobre mí, ¿cierto? Porque recibía comentarios tipo tener la oreja muy curva, tu nariz está respingada, pues cualquier tipo de comentario, ¿cierto? Es que eso me frustraba mucho. Y un día como que dije,
bueno, pues si le llego a una ya es mucho. Ujú. Si de ese video que lo ven 130 personas, Sí, llego a 5 cabezas, eso es un montón, son 5 mujeres que van a tener o van a adquirir una conciencia que les va a permitir vivir con más dignidad. sí. Y con eso fue que seguí. Yo dije, ¿qué importa? Yo hacía un video donde me demoraba 3, 4 horas montando el video, editando y haciendo todo ese proceso. Y yo en mi cabeza decía, bueno, aquí vienen otras 5 que van a tener herramientas para salir de esas violencias en las que viven. Ujú. Y dejé de buscar esa, porque uno quiere ser viral, ¿cierto? Uno Claro. quiere llegar a un montón de gente. Yo después Ujú. dije, ya no voy a buscar eso, voy a buscar esas 5 cabezas por video y con eso yo me voy a llenar de satisfacción porque vas a ver, o en mi imaginario voy a ver siempre 5 mujeres que van a estar mejor, Correcto. gracias a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué la violencia de género? ¿En qué momento surgió? Quiero ser lideresa, quiero hacer contenido en redes, pero ¿por qué violencia de género? O sea, ¿por qué utilizar esos dos conceptos tan fuertes en este tiempo, que es la violencia de género y la violencia hacia la mujer? Yo pienso que toda mujer, bueno, uno aboga, Ujú. normalmente arranca por situaciones que ha vivido, ¿cierto? Yo creo que todas las mujeres, por lo menos en una ocasión, y estoy siendo muy positiva, estoy diciendo que solo una ocasión hemos sido víctimas de violencia, ¿cierto? Que muchas de nosotras nos demoramos en identificarlo, ¿cierto? Yo, la violencia basada en género, yo la veía como algo que a mí no me pasaba, yo la veía en otras mujeres. De hecho, ya trabajando con el tema, yo lo veía como algo que le pasaba a las demás, no a mí, ¿cierto? Pero uno va aprendiendo, va entendiendo y va identificando esas violencias en la historia de uno, ¿cierto? Sí. Y eso es sumamente doloroso, eso lo atraviesa a uno. Y eso es lo que a mí me empezó a pasar, ¿cierto? Yo decía, sí, es que la violencia psicológica funciona de esta manera, y empezaba a recapitular y decía, es que a mí también me pasó, ¿cierto? Ujú. Es que a mí me trataban de esta manera, o sea, que yo soy una de ellas. Ya dejé de mirarlo desde arriba, desde eso le pasa a las demás, y empecé a verlo desde es que nos pasa a todas. Ujú. Y fue por eso, ¿cierto? Fue por eso que le empecé como a dar mucha más importancia. Y por otro lado, porque cada vez que yo hablo con una amiga, que yo hablo con una mujer en el bus, porque yo tengo un letrero que dice, convérseme y cuénteme su vida, en todas un partes. imán. Sí, entonces con cada una de esas mujeres con las que me pasaba eso, todas tenían una historia de violencia que contarme. O sea, todas tienen por lo menos una historia, ¿cierto? Y eso lo único que indica es que realmente nos pasa a todas, ¿cierto? Y es muy duro, en especial siendo mamá de una niña, ¿cierto? Porque no es pensar, bueno, puede que a mi hija le pase, es la certeza de que en algún momento a ella le va a pasar. Entonces, Sí. ¿qué voy a hacer para que no evitar que le pase? Porque no puedo, no tengo poder sobre eso, pero hacer que a ella, a otras niñas, otras mamás lo vean como yo, otras mujeres lo vean como yo y tengan las herramientas para defenderse o para evitar que les pase, ¿cierto? En Sí. la mayor medida posible. De hecho, ese es un temor que existe, y lo cuento desde mi propia percepción. Cuando mi esposa quedó en embarazo y luego entonces yo vi a mi hija, automáticamente uno como papá, cuando lo llaman a uno a la habitación, suba para que vea a su esposa y su niña que están bien y todo. Entonces uno lo primero que hace es como hacer como el escaneo de bien, Los todo. deditos 1, 2, 3, Ajá, no, y toda la niña ya y todo, listo. Pero uno automáticamente piensa que le vaya bien, que no sufra como. Y uno siempre piensa que no sufra como sufrió o mi hermanita, o mi mamá, o una tía, porque uno siempre tira como a hacer esos paralelos, que este ser humano que acaba de nacer no sufra como sufrieron otros. ¿Sí? Sí. Ahora, Sara, yo quiero basarme en ese ejemplo. Cuando tú hablas con alguien, lo que decías ahorita, en el bus, tienes el letrero ahí que te dice, convérseme, confiésese, hábleme, ¿sí? Pero listo,
tú coges esa información y uno tiene que hacer también como ciertas barreras de decir, no me cargo con tu problema. Porque si yo me cargo, entonces pasa como con los guías religiosos que van recibiendo un otro y otra y otra y otra. No piensas a uno pesado y uno dice, uy, no, hoy tuve un día porque atendí tantas personas o escuché esto. Y uno a veces dice, pero ¿por qué me siento como tan pesado, como tan cargado? Y uno dice, claro, préstate tu oído, tu intelecto a escuchar tanta información que uno a la final dice, bueno, ¿y para qué escuché tanto? Uno pasa por varias etapas. Ujú, Yo pasé por la etapa inicial en donde 2, 3 de la mañana estaba chateando con una mujer que yo no conocía, que vivía por allá lejos y ujú, le leía todo el desahogo, sí, ¿cierto? Pero ya después me empezó a pasar eso, ¿cierto? Me claro. empezó a... Perdí mis capacidades de gestión emocional para abordar todo eso que me estaba llegando. Eh, Y ni siquiera el estudiar psicología y ser un muy buen psicólogo evita que eso pase, porque pues al Ujú, final somos seres humanos, ¿cierto? Puede que con más capacidad de gestión emocional, porque pues aprendimos desde la teoría también, ujú, pero que tenemos vidas y que todo eso, tienes toda la razón, empieza a pesar, ¿cierto? claro. Entonces yo me pregunté, ¿cuál va a ser ese límite? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser mis límites? Uno de mis límites es que yo ya no las escucho, yo las remito a un psicólogo, que hagan su proceso terapéutico con ese psicólogo. Cuando yo me gradué como psicóloga, voy a hacer lo mismo también con ciertos límites. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo más voy a hacer ese aporte que sentía que hacía con ellos Ujú, directamente, pero ya no me siento en esa capacidad de hacerlo, no a ese nivel, ¿cierto? ujú, Yo dije, vale, voy a seguir haciendo contenido y con ese contenido llego a mis 5 cabezas, por sí, un lado. ujú, Y ya cuando empecé como a relacionarme en la UNAD con estos procesos de investigación, yo dije, si lo que más necesitamos en este momento en temas de género es información, porque no hay información, ¿cierto? No sabemos cómo atender a esas mujeres todavía desde psicología. No tenemos cifras que sean muy confiables sobre cómo funcionan esas violencias. ujú, Entonces dije, bueno, que ese sea mi aporte, ¿cierto? Darme y darle herramientas a otros psicólogos para que sepan cómo abordar esas situaciones con estas mujeres. Por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho es que en los casos de violencias basadas en género no hay muchos, bueno, son mínimos la cantidad de peritos, psicólogos peritos que atienden estos casos. En la mayoría de los casos atiende cualquier psicólogo, cualquier psicóloga, sin desmeritar su trabajo, ¿cierto? ujú, Pero la manera ética de hacerlo sería que realmente el psicólogo que haga el proceso de peritaje entienda cómo funcionan esas violencias. ujú, Porque a mí una mujer me puede decir, es que mi marido me pega, ¿cierto? Hablando pues de manera más escueta. claro. Pero yo como profesional tengo que entender no solo por qué el marido le pega, porque ella se deja pegar con unas comillas gigantes que si no se ven en pantalla las estoy haciendo gigantes porque ninguna víctima se deja pegar ni se deja maltratar, ¿no? El victimario es quien es responsable de ejercer esa violencia. Pero si yo como profesional solo entiendo hasta ahí, la estoy embarrando. Yo tengo que entender la historia de esa mujer, ¿cierto? Ujú, Tengo que entender el contexto de esa mujer. Tengo que entender cómo funciona su dinámica familiar, cómo la crearon, en qué barrio vive, por qué vive en ese barrio, en qué ciudad vive, por qué, y así, ¿cierto? Tengo que entender ese contexto por completo y cómo esas violencias se ejercen no solo en ella, sino a nivel social, ¿cierto? Cómo funcionan en ese territorio donde ella habita, para poder entenderlo. Y para eso tengo que tener enfoque de género, porque si no, nunca lo va a entender. enfoque de género. Hablar de violencia no es solo golpes, No, ¿sí? O sea, hace mucho, o sea, a la mujer, yo pienso, Sara, que se ha sexualizado, entre comillas, lo que hoy ha ocurrido con las denuncias en diferentes medios de comunicación donde las mujeres han recibido diferentes abusos y no solo de tocamientos, sino de fotos, videos, te doy este empleo, pero te doy este contrato, pero. Entonces siempre colocan una condición para, ¿sí? Y eso se considera también violencia.
Sí. porque están vulnerando directamente. Y que ojalá pasara de esa manera, ¿cierto? Porque es que vos llegas a ese trabajo y tu jefe no te dice, sabes que te voy a dar el trabajo, pero te voy a acosar, ¿cierto? Eso no Ajá. pasa de esa manera. Vos entras al trabajo, te dicen que te valoran como profesional y todo ese proceso pasa de manera tan sutil y disimulado que identificar para nosotras esa violencia que están ejerciendo nosotras es muy difícil, ¿cierto? Uno empieza a cuestionarse un montón de cosas. Hay violencias que son muy evidentes. Cuando una mujer es golpeada, si alguien más se da cuenta, esa persona se indigna. Esa persona le dice, pero ¿por qué te dejas pegar? Obviamente culpabilizando. Y es muy evidente esa violencia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de violencias como el acoso laboral, ¿cierto? Pues que estás malinterpretando al jefe, él nada más es querido. Claro. Lo que pasa es que él es de mucho contacto, ¿cierto? Uno escucha una cantidad de argumentos donde uno dice como, sí, es difícil hasta para la víctima entender que está siendo acosada, así se siente incómoda. Sí. Con la violencia psicológica pasa lo mismo, porque la mayoría de violentadores lo hace a través del chiste, a través de los comentarios jocosos, replicando frases que escuchamos todo el tiempo, entonces que se normalizan. Entonces es muy difícil, ¿cierto?, identificar ese tipo. La violencia económica, por ejemplo, también pasa lo mismo. No, es que él maneja toda la plata, porque él la maneja mejor, es por el bienestar de la familia, ¿cierto? Entonces son muchos los tipos de violencia y la mayoría son muy difíciles de identificar. Y a veces son muy específicos, entonces hay que entenderlos de esa manera específica. Por ejemplo, mi monografía es sobre duelo amoroso de madres víctimas de violencia psicológica, ¿cierto? Porque no viven un duelo amoroso igual una mamá que tiene que cuidar a sus hijos mientras llora su duelo amoroso, o que tiene que mirar a ver cómo va a sostener esos hijos mientras sufre su duelo amoroso, que acaba de salir de una relación pero que ya no ejercen violencia psicológica dentro de la relación, pero sí violencia vicaria cuando salieron de la relación, que una mujer X, cuando digo mujer X no es de manera despectiva, sino otro tipo de mujer que no es mamá, que no es madre, y que su tusa la pasa saliendo con las amigas, emborrachándose o lo que sea que le funcione, yendo a caminar, a hacer trekking, yendo al gimnasio, que es lo que ahorita más se usa, ¿cierto? Entonces no es igual ese proceso de duelo. A lo que voy con esto es que esa información que necesitamos es muy específica, y para que sea tan específica tenemos que hacer mucha investigación, muchísima. Entonces, porque esas violencias cuando se mezclan, traen como unas necesidades nuevas cada vez. No sé si me hice entender con todo eso. Hoy está con nosotros Sara Álvarez Minota, estudiante del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXAC. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. Le tenemos miedo al amor. Bueno, no le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo a todo lo que viene con el amor. Relacionarnos implica hablar, regular emociones, frustrarnos. Y en una época en la que todos estamos emocionalmente cansados, eso es un montón. O sea que no estamos menos interesados en vincularnos, sino que estamos menos disponibles emocionalmente. Si queremos conexión, pero sin conflicto. Si queremos intimidad, pero sin incomodidad. Queremos afecto, pero no queremos que nuestras rutinas cambien y nos queremos esforzar por incluir a otro en esas rutinas. Y les voy a dar un spoiler, así no funcionan los vínculos humanos. Y en el caso de las mujeres, pues empeora. Porque normalmente cuando nos relacionamos las mujeres somos las que sostenemos los vínculos, o por lo menos la mayor parte del vínculo. Cargamos con emociones ajenas, con silencios y con expectativas. Y muchas de nosotras también cargamos con el hecho de haber sido violentadas cuando solo queríamos tener relaciones y vínculos lindos. Entonces, en nuestro caso, en el caso de las mujeres, no es desinterés, es memoria emocional y trauma. Pero vamos a verlo de una manera positiva. No es que amar ya no importe, no es que no lo queramos hacer, no es que no queramos vincularnos. Lo que estamos haciendo es aprendiendo a vincularnos de una manera diferente, con más conciencia, porque queremos aprender a vincularnos sin agotarnos. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro con Sara Álvarez Minota, estudiante del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Cuando tú tienes todo ese bagaje experimental, ¿sí?, de vida, de relacionamiento,
de contacto con las personas, de ir, venir, de participar en foros, en ponencias, de articularte con diferentes movimientos, ¿sí? De ciudad, de país. Cuando vas conociendo otras dimensiones, otras experiencias de vida, todo eso lo articulas, todo eso lo llevas a ser estudiante de la UNAD, estudiante de psicología, del Centro de Educación a Distancia Ciudad Medellín, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y hacer parte del escenario de prácticas. Sí. ¿Sí? Coges toda esa información de vida y la colocas al servicio de la UNAD. ¿Sí? Cuando empecé a estudiar, yo soy egresado unadista de comunicación social, y desde que yo entré en cátedra de unadista, nos decían, ¿quién es comunicador social? Listo, de hoy en adelante, créase que es un comunicador y proyéctese hasta allá. ¿Sí? De ahora en adelante, léxico, leer, escribir, ver mucho, analizar mucho. Trabajamos mucho el tema de Alfonso Torres Carrillo, observación participativa, ¿sí? Para levantar diagnósticos, etcétera, etcétera. Yo me creí el cuento. Yo me creí el cuento de comunicador, de presentador, de periodista, y aquí voy. Han pasado los años y he estado en muchas partes gracias a que me lo creí. Sí. Así pasa contigo. Tú te crees psicóloga, ¿sí? Porque lo vives, porque te gusta. De hecho, tú me lo dijiste, compartes con muchas personas hasta que llega un punto, no soy psicóloga, ¿sí? Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia como estudiante? Ha sido muy positiva porque, llamándolo de una manera trivial, me han comido cuento, ¿cierto? O sea, cuando uno habla de temas de género, a uno nadie lo escucha, esa es una realidad, ¿cierto? Sí. A uno lo critican, hasta con mi familia, con mis amigos. Ha sido un proceso que entiendan eso que yo estoy haciendo. De hecho, parte de las conversaciones que he tenido difíciles con mis cercanos y con las personas que amo es tenerles que decir como, tu opinión no es información, ¿cierto? Yo me estoy matando para entender esto. Y lo que me estás diciendo es tu opinión sesgada de lo que ocurre realmente con las mujeres, pero lo que yo te estoy diciendo es información, ¿cierto? Sí. Entonces, eso ha sido una confrontación. Cuando yo llego a la UNAD y me dicen, sí le vamos a comer cuento con toda esa información que ella nos trae, si le creemos, entendemos qué es lo que está pasando y venga, la apoyamos y la empujamos, ¿cierto? Con todo ese proceso, eso se siente muy bien, claro. ¿Cierto? De hecho, el profesor Gonzalo ha sido uno de mis porristas más fuertes. Él me ha apoyado un montón. Él es el que más cuento me ha comido. Lo que yo le diga, él busca la manera de apoyarme y eso ha sido supremamente valioso para mí, ¿cierto? También colocar como toda esa información en términos académicos para mí ha sido muy positivo, porque me siento más creíble, no sé si esa es la palabra, ¿cierto? Ya hablo y puedo decir, es que venga, yo estoy investigando sobre esto, usted lo que me está diciendo, yo tengo argumentos en comparación con ustedes, ¿cierto? Correcto. Entonces, esa ha sido la experiencia, ha sido muy positiva desde ese tema. También la universidad me ha llevado a espacios donde yo no me imaginé que podía estar desde ese enfoque. Por ejemplo, la experiencia con la personería fue maravillosa, bueno, fue y va a seguir siendo porque ya la pasantía empieza ahorita, estamos esperando que ya empiece, ¿cierto? Entonces, son experiencias que la universidad me ha abierto las puertas y además ha estado al ladito, como oiga, nosotros la acompañamos, que han sido maravillosas. Ese es el resumen. ¿Has participado en el semillero de investigación? Sí, yo estoy en el semillero de investigación con el profesor Gonzalo, él es el líder del semillero. Y a través del semillero de investigación de innovación territorial es donde he llegado pues como a todos estos espacios. De hecho, el concurso de la personería pues lo presentamos fue a través del semillero, fue a través del semillero que se hizo. Entonces, yo quiero, Sara, que finalicemos este muy interesante podcast y ese es el propósito de Estación SOC, precisamente de dar a conocer a nuestros estudiantes, a nuestros docentes investigadores, a nuestros egresados que ya son exitosos en sus diferentes áreas, ¿sí? Yo quiero que finalicemos con una experiencia de vida tuya.
donde tú digas, trascendió mi publicación en redes, trascendió lo que hice. Algún día grabé algo, me escribieron, me contacté con alguien, apoyé, acompañé, solucioné, algo así. Es que yo creo que todas, ¿cierto? Es que cada mujer que he logrado acompañar, no solamente desde mi proceso de voluntariado, sino desde mi círculo, ¿cierto? Todas han sido muy valiosas y en todas me he visto yo, porque es que yo creo que lo hace más valioso es eso, que en todas me veo yo. No deja de ser como una cabeza apoyando y se empiezan a hacer procesos de comunidad femenina. Porque yo también he sido salvada por otro montón de mujeres, no hay otra manera de decirlo. Yo también he pasado por situaciones supremamente dolorosas en donde las personas que me han acompañado, apoyado y que han sostenido a esta Sara para que esté hoy acá enterita todavía, han sido mujeres. Entonces, el enfoque más que decir esta mujer sostiene un montón, debe ser que las mujeres hacemos comunidad. Y hay una frase que yo detesto, que es: las mujeres son la peor enemiga de otra mujer, ¿cierto? Eso no es verdad, eso nos lo metieron en la cabeza porque era más fácil para ese patriarcado que nos lastima tenernos como enemigas. Sí. Esa es una realidad, porque cuando no tenemos esas redes de apoyo somos supremamente vulnerables. Cuando tenemos redes de apoyo, cuando nos acompañamos entre nosotras, se forma una fuerza que hace que nosotros estemos protegidas. Entonces, de mi lado, yo me veo como una impulsora de esas comunidades de mujeres, más no como una cabeza, porque así como yo he sostenido, otras mujeres me han sostenido. De hecho, muchas mujeres que llegaron a mi vida buscando ser sostenidas por mí, y luego ellas fueron las que me sostuvieron. Es una comunidad, o sea, somos aliadas. Eso es todo. Que nos recuerden, nosotros somos seres de paso por este plano. El proyecto de la universidad es formar líderes que son transformadores de sus propias vidas, de su contexto social en que se mueven y del territorio. De hecho, son líderes transformadores de los territorios y en los territorios. Es decir, casi que el egresado unadista no migra, sino que en su propia región, en su propio nicho donde se mueve, ahí ya cambia, irradia, ¿sí?, lo que te ha pasado a ti. Tú acabas de decir una palabra y es impulsora. Tú eres una impulsora, ¿sí? Pero yo quiero que te definan a ti, que tú misma lo digas, que te recuerden cómo. Que algún día digan, la doctora Sara me ayudó porque. Y uno diga, no, es que Sara es amable o tierna, directa. Que te recuerden cómo, Sara. Esa es una pregunta muy difícil. Yo pienso que si algo quiero ser yo es amable, es ser ese respiro, ¿cierto? Ese respiro que yo he necesitado y que he recibido de otras personas, especialmente de las mujeres, ¿cierto? Yo he estado en situaciones supremamente dolorosas en donde al recibir esa amabilidad logré salir de ahí. Eso me gustaría hacer, ¿cierto? Porque a veces cuando vemos a personas impulsoras o líderes, vemos como seres salvadores y eso no existe, ¿cierto? Porque cuando nos salvan otros nos quitan el poder de gestionar nuestros procesos. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser esa persona que está al ladito dentro de mis posibilidades para que esa persona que viene a mí tenga la capacidad de salir de su situación, si es una situación dolorosa, y de moverse más allá si quiere llegar a una situación más poderosa, llamémoslo así, porque es lo que yo quiero recibir, amabilidad. Y yo creo que en la amabilidad va todo. Sara,
Álvarez Minota, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC. Muchas gracias a ti. Hoy estuvo con nosotros Sara Álvarez Minota, estudiante del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.